frontera entre lo que ha llamado amplia reforma migratoria y lo que ha concebido históricamente Estados Unidos como la lucha contra el terrorismo. Pero fíjese, queríamos también rescatar otras palabras, un punto que de este lado nos llamaba la atención, decía, es necesario retomar la lucha por la justicia para iluminar al mundo. Nuestro país está listo nuevamente para liderar, hablando de nacionalismo y de esa arrogancia, ¿no? Entonces, fíjese, la pregunta, ¿serán estas palabras, nos darán una idea de que podría recrudecer esa política de Estados Unidos de arrogarse la potestad, por ejemplo, de invadir países soberanos en nombre de la libertad y la independencia como en otras oportunidades, o la democracia como en otras oportunidades lo ha hecho? Y le preguntamos porque también decía, mi trabajo no es representar al mundo, mi trabajo es representar a Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿se puede confiar en que respetará la soberanía de los pueblos cuando, por ejemplo, insiste en que solicitará al Congreso la aprobación de mayores recursos para armamento, gasto militar en general, con fines guerreristas? A ver, esta es una contradicción tremenda de Donald Trump, puesto que al mismo tiempo él se opone a la invasión y guerra en Irak y se ha expresado de manera bastante crítica desde el gobierno de George Bush hasta el gobierno de Obama por todo el tema de Irak. Y al mismo tiempo, pese a que expresa toda esa crítica importante a la intervención de los Estados Unidos y el gasto de dinero, especialmente en el Medio Oriente, al mismo tiempo plantea aumentar, como decía Jorge Gestoso, aumentar el presupuesto de la defensa aproximadamente un 10%, superando los 600 mil millones de dólares, que es el presupuesto de los Estados Unidos de defensa, con un incremento este año, en teoría, de más de 50 mil millones, que es prácticamente todo el presupuesto que tiene el Departamento de Estado, que es la Cancillería de los Estados Unidos. Entonces, lo que se ve es que el aumento en defensa, parte de lo que va a financiar es justamente quitándole al Departamento de Estado. Es decir, le está quitando alrededor de un 30%, por lo que se ha podido especular, alrededor de un 30% de la diplomacia de los Estados Unidos, por así decirlo, la diplomacia pacífica que representa la Cancillería, y se lo suma entonces a la industria militar, al Pentágono, y aumentar sin duda la carrera armamentista de los Estados Unidos. Él no ha tenido misterio absoluto en señalar que, por ejemplo, quiere incrementar todo el armamento nuclear, cuando justamente en las últimas décadas la tendencia viene digamos, aminorar todo ese bagaje militar que no tiene ningún sentido. Y al mismo tiempo que señala que quiere aumentar su potencia militar, que se supone que es para protegerse del enemigo número uno de los Estados Unidos, Rusia, al mismo tiempo anuncia la posibilidad o la vocación de acercamiento con el gobierno ruso. Entonces, es una contradicción muy importante. Yo creo que Donald Trump tiene una contradicción vital en sus políticas internacionales que todavía no se puede entender. Lo que sí está claro es que quiere generar un nacionalismo económico, que quiere generar un nacionalismo militar, pero yo diría más desde el punto de vista populista y no en lo concreto. Creo que hasta ahora no nos ha dado señales concretas qué quiere hacer con el Medio Oriente, qué quiere hacer con el conflicto israelí-palestino, qué quiere hacer con el caso de Siria, Irán. Lo único que ha señalado es el tema de ISIS, todo el terrorismo de los países musulmanes que emana de esos países musulmanes, pero no tiene ningún sentido concreto geopolítico que uno pueda señalar. Esta es lo que viene, esto es lo que viene en cuanto a la política internacional para el próximo año, ¿no? Mucha confusión en cuanto a eso. Ya para cerrar, señor